te está mostrando que la pobreza dejó de bajar y empezó a subir. El primer trimestre te estaría dando 30%, que lo compararías contra el tercero, sin aguinaldo, que te mostró el mejor momento, te estaría dando 27, 3 puntos. En buenas cuentas, desde el punto de vista numérico, para llamar la atención, más de 1 millón de personas cayeron en la pobreza en los últimos 3 meses. Agustín, gracias por venir. Es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Quiero que me cuentes, porque hiciste un último informe con la medición de pobreza que ustedes hacen, no sé si es trimestral, me imagino, lo que pasó en este arranque de 2026. Solo como presentación, digo que la última vez que estuvo Agustín Salvi acá, para mostrar que tiene una visión equilibrada de las cosas, habías dicho que el monitoreo social que ustedes hacen mostraba que pese a la situación social, a todo, Milei tenía un apoyo mucho mayor del que decían todas las encuestas. Y que había hecho una mejora sustantiva. Y que había hecho una mejora sustantiva. Con respecto al 2023. Sí. Con respecto al 2023. Sí. En términos sociales, en términos de reducción de privaciones, en términos de capacidad de consumo de sectores básicos. Sí. Para el 2025. Para el tercer trimestre del 2025. El 2025 comparado con el 2023. Incluso con 2022 o 2021, incluso antes de la pandemia. Te adelanto. Es decir, que Milei había, hasta fines del año pasado, había mejorado la situación de los más pobres respecto al 2023, y 2022, 2021. Y que de hecho, que no era tanta la que mostraban las estadísticas oficiales o la que el propio gobierno difunde. Esto lo volvemos a mostrar, es decir, la caída de la pobreza fue real hasta el año tercer trimestre de 2025, que esa caída, quiero ligarlo a las cuestiones que estás conversando. Si se acuerdan los boom de consumo, las burbujas de consumo del 2011-2012 de Cristina y de 2017 de Macri, tuvieron como efectos procesos devaluatorios y después recesivos y de crisis y en términos de indicador aumento de la pobreza. 2014, 2015, 2018-19. Y algo de esto pasó con respecto al año pasado. El mejor momento de Milei fue el tercer trimestre de 2025. En términos de capacidad de consumo de la población, eso mismo explica también parte del endeudamiento que ahora está en mora, pero la perspectiva de que podía haber una dinámica de crecimiento, de consumo, vino la crisis financiera, el proceso electoral, político, como lo quieran explicar desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, ahí llegó el piso de la mejora. Nuestro estudio lo que muestra es que esa mejora es real, pero no es tanta como la que describe el gobierno o los datos oficiales. Te describe que con respecto al 2022 tuviste 12 puntos de caída de la pobreza. Bien medido, ajustado con astas, ajustado precios, ajustado un conjunto de cosas, te deja que cayó la pobreza, sí, 3 puntos con respecto a 2022. 22. Sí, la pobreza no sería, cambiando la metodología, ajustándola a las canastas que sean comparables, generando un conjunto de metodologías que hacen comparable el proceso y actualizando canastas, vos tenés que la pobreza habría pasado de 45% a 42% al tercer trimestre del año pasado, no a 28, a 42. Bien medido, podrías decir la pobreza en Argentina no es del 20, 25, 28, 30, sino sería del 42. Pero viene bajando. Bajó tanto del 2022, 2023, como incluso de la crisis de 2024. Ahora bien, esa caída llegó hasta ahí. La midas con las cifras actualizadas nuestras, del 42%, o la midas con las cifras del gobierno, del 28%, a nivel oficial, llegó hasta ahí. A partir de ahí dejó de bajar. Bueno, a ver, un punto ahí entonces. Por un lado, claro, no me acuerdo cuándo viniste vos, pero tenías los datos de fines del año pasado y habías hecho un estudio especial, ¿no? Más abarcativo. De indicadores de inseguridad alimentaria. Claro, no era solamente pobreza por ingresos, sí, que es esto lo que se mide con la línea de pobreza del INDEC, sino más abarcativo, y vos decías, pese a lo que todos creen, Milei mejoró la situación de los sectores bajos. Sí. Eso lo
Lo decía el director Sí. del E incluso te diría que todavía se de la UCA. mantiene el hecho de que los sectores de mayor pobreza estructural, de mayor indigencia desde el punto de vista de su capacidad de consumo, están mejor que antes de estos ajustes. Paradójicamente, ¿eh? Bueno, ahora explicás bien eso. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente, o resumilo, Bueno, y ahora vamos a ver los últimos datos. Primero porque los precios de los alimentos... En su momento, esta explicación que vos dabas te significó que te dijeran Sí, bueno, traidor, mileísta y demás. Es un hombre de la Universidad Católica de Argentina, digamos, que está... Siempre nos pegaron, Maxi. Exactamente, cerca a la iglesia en Argentina, que bueno. Pero bueno... exactamente, con Cristina, con Macri, siempre Alberto, hubo... todo. Claro. Bien. Pero contame eso y después me contás lo que es una obviedad, que cuando se te acelera la inflación desde noviembre del año pasado, la línea de pobreza y te cae en los ingresos en términos reales, la línea de pobreza vuelve a subir en el primer trimestre. Pero contame por qué vos decís que los sectores más bajos mejoraron con Milei. Bueno, que es algo que muchos dicen, no, eso es inexplicable, pues mirá lo que pasa en la construcción, en la industria, en el comercio. Bien, es que ese nivel de población, donde estamos hablando del 15-20% de la población de más bajos ingresos en Argentina, tiene una alta composición de sus ingresos a través de los programas sociales. Y los programas sociales no solo se duplicaron, sino que se fueron actualizando de acuerdo al índice de inflación. Y que en ese mismo proceso, dado que la canasta básica alimentaria tiene un fuerte componente de alimentos transables, bajaron por debajo del índice general. El proceso fue una actualización permanente, sistemática de esos ingresos por sobre el costo de esos bienes, de esos bienes de la canasta y de esos bienes básicos que consumen los sectores más pobres. Eso dio... no es que maravilloso, pero te da un poco. Le puso un piso social. Había ajuste en las clases medias, había ajuste en el sector público, había ajuste en el sector formal privado asalariado. Acá no se veía el ajuste. Mirá. Si a su vez entendés que esos sectores consumen bienes y servicios en sus propios barrios, dinamizan la economía, externalizan en una economía informal que se empieza a mover. La economía informal en los sectores populares no entró en crisis, creció. Si a su vez entendés que esos mismos sectores tenían capacidad de uberización en distintos tipos de formas de trabajo, encontraron trabajos informales, alternativas de trabajo informal, incluso mejores a las que tenían. Eso logró que ese segmento, que no deja de ser pobre, que no deja de tener privaciones estructurales, que no deja la marginalidad estructural en Argentina, esté relativamente, entiéndase bien, Respecto a la clase media, baja o a la clase media. Que no haya experimentado la crisis del ajuste del 2024, e incluso que haya aprovechado las ventajas del 2025, porque también de una manera u otra la clase media que mejoró en el 2025 derrama con demanda de bienes y servicios sobre esos segmentos. Ese segmento no salió de la pobreza, no salió de la marginalidad, pero no percibe que esto haya cambiado ni cualitativamente, ni para bien ni para mal su situación histórica. Aunque experimenta que tiene un poquito más de plata en el bolsillo y que tiene además otro elemento positivo. Parece que estoy haciendo propaganda del gobierno en este sentido, pero otro elemento positivo, bajó la inflación, lo cual tenés capacidad de planear tus gastos. Vos tenés capacidad de programar cómo gastás, en qué momento lo gastás. Ahora me interesa... Todo ese componente fue muy positivo para ese segmento, no es suficiente para sacarlo de la pobreza, pero no para la clase media. Me interesa que ahora entender, digamos, esto que vos estás contando, ¿no? Digo, para lo que dice, está haciendo propaganda del gobierno y demás, ahora va a explicar por qué subió la pobreza en el primer trimestre de 2026. O sea que ahí parte del chat lo va a putear, pero tratemos de entender esta primera parte de lo que decís. Yo, cuando veo justamente la dinámica de lo que pasó acá, este brutal ajuste de precios relativos, contamos desde el inicio del gobierno de Milei, la inflación fue 320%, los servicios públicos subieron 620%, los servicios privados subieron 450%, internet, celulares, escuelas privadas, ¿no? Pero los servicios públicos muy por arriba. Y en cambio, justamente
con el ancla del dólar, los textiles subieron 160%, los alimentos subieron 200% por debajo de la inflación, ¿no? Entonces vos lo que decís es, en el consumo de los sectores más populares hay más alimentos, hay más bienes y hay menos servicios, sobre todo porque algunos tienen esquemas de servicios. De hecho, brindan servicios. Sí. De hecho, al revés, Sí. brindan servicios y esos servicios mejoraron sus ingresos. Sí. Bueno, ¿y los servicios públicos? No, los servicios, bueno, no, consumen muy bajos por servicios públicos. ¿O tienen algún tipo de subsidio todavía? O tienen tuvieron los subsidios y consumen muy bajo, Sí. ¿no? Y tuvieron los subsidios, muy importante, y están en ese proceso también de transición de perderlos, una parte de ellos, otros los mantienen. Claro, ¿no? a eso se le sumó algo que eso sí lo vimos todos, es que duplicaron en términos reales la asignación universal por hijo y después la ajustaron por inflación. Y la tarjeta alimentaria. Las dos cosas. Sí. Ahí, Maxi, tenemos un Sí. gráfico que describe perfectamente A ver. lo que describía ahí Salvia, interesante. Y esto es de Nadine Argañarás, de cuánto subió la asignación universal por hijo. Fíjate, la línea verde subió 100% en términos reales. Sí. Fíjate comparativamente con el resto de los ingresos, la diferencia que hay, ¿no? Y bueno, da cuenta ahí lo que explicaba ahí recién Salvia, ¿no? Eso es una transferencia de demanda de bienes y servicios en los barrios. Bueno, de hecho, el nivel de la asignación universal por hijo, en términos reales e históricos, está por encima de lo que estuvo en cualquier momento el gobierno anterior con Alberto Fernández. Sí. Bueno, eso lo entiendo. Ahora, hay 100.000 empleados menos en la construcción. Sí. ¿Eso no tiene impacto en los barrios populares? Sí, una parte de ellos sí. Los que tenés como registro son sectores formales. En realidad estaban en términos de calificación ocupacional y de oferta dentro de un mercado, están dentro de un mercado todavía formal. ¿Bien? En parte impactó en el segmento informal de la economía, en el segmento de los más pobres, pero sobre todo el albañil de baja calificación, que no trabajaba en la empresa constructora de AISA haciendo a una autopista o haciendo una ruta. Sí. ¿Bien? Trabajaba en las changas. En las changas, haciendo casas. Y bueno, le encontró la vuelta y siguió haciendo changas, haciendo mejoras, bajó su capacidad de trabajo, porque esas clases medias vienen deteriorando su capacidad de demanda. Sin embargo, dije, bueno, pero hago alguna changuita de otro tipo. Dentro de la economía de la uberización aparecen posibilidades. Yo te pongo... dentro de tu casa haces algo y vendés, Sí. ponés la moto y transportás, ponés el auto y haces remis en los barrios más pobres, haces algo y obtenés ingresos complementarios. Te lo pongo también, según los datos del CIPA, hay 60.000 empleos menos en la industria, ¿no? Creo que 15.000, 20.000 en la industria textil, otro tanto en la metalmecánica. ¿Eso no tiene impacto en los sectores bajos o estás hablando de que eso está en un escalón arriba? Arriba. Esos son clase media-baja. Esos son los que eso golpea en la clase media. Y eso es clase media-baja. Sí, y esa clase, o clase media que después se puso un Uber o el Rappi. El problema un monotributista. El problema es un piso arriba de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Desde el punto de vista de la estructura social, es un componente que tiene una relativa inclusión, no depende de los problemas sociales, depende marginalmente, eventualmente, pero no depende de los problemas sociales. Habita... Es más, muchos de esos sectores, no estoy estereotipando, No. Podían llamarlos planeros a los de los planes sociales. Sí, están en contra de esos Y hoy procesos. perdieron el empleo y están rebuscándosela con un Uber o con un Rappi. Exactamente, con una actividad alternativa. Pero este es un segmento social distinto arriba de este sector muy marginado sector. que Bien. vos monitoreás. Es el 15-20% de la estructura social argentina, que es la que se benefició mucho en el proceso post-ajuste 2025, es la que hizo... A ver, incluso, si los considerás en cada uno de los procesos de los ciclos económicos en Argentina, son los que hacen bajar la pobreza al 25% en la etapa de Cristina. Del 35 al 25 son en la etapa de expansión. De expansión, de 2011 a 2012. Sí. Son los que hacen bajar la pobreza en tiempo de Macri. Sí. En el 17, también al 25%. Sí. Son los que hacen bajar la pobreza al 26%, con 27% con Milei. Por ingreso cuando baja la inflación. Cuando baja la inflación y cuando logran tener mayor capacidad de consumo. ¿Bien? Es muy interesante esto. Pero eso es una burbujita. Es una burbujita que no lo... Fíjate, por todo lo que estaban contando ustedes, parece que no la sostienen.
no se sostuvo. No. ¿No? Ahora vas a contar vos qué pasó en este arranque de 2026. Pero es muy interesante esto que vos contás, porque el segmento que el gobierno protegió, el que vos contabas, uno dice, pero Salvia es de escritorio, no tiene... Digamos, la iglesia se conocen todo, hacen trabajo de campo, son como comunistas, digamos, van me va a asociar al comunismo, que es ateo, con la iglesia. Somos científicos, somos académicos. Me va a criticar Salvia, me va a decir, no entiende nada. No. Pero lo que quiero decir es que ven un poco lo que pasa en el conurbano y demás. Pero lo que vos estás contando es que estos sectores sociales más bajos de la base de la pirámide, que el gobierno buscó atender con los planes sociales, con la UH, básicamente con la UH, ¿no? Y con la tarjeta alimentar. Y con lo que eso generaba como externalidad económica. Como eso, claro. Digámoslo, Petovelo, digamos, ocupándose de esas cosas. Sí. Ninguno de esos salió de la pobreza. No. Todos esos siguieron en el stock de pobres. De pobres. O sea, bajó su indigencia, su pobreza extrema. Claro. Bajó la intensidad de esa pobreza extrema. Claro. Los que bajaron de alguna manera o pudieron salir de la pobreza en la etapa hasta el tercer trimestre de 2025, con la baja de la inflación, que hubo una mejora del ingreso real desde el piso de abril 2024, de los salarios, ese segmento de clase media baja. Sí. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Porque yo veo... ahí está la preocupación. Desde julio del año pasado. Ahora, ese segmento de clase media baja, 130.000 puestos de trabajo menos asalariado privado registrado. Y ahí está la tensión macroeconómica. Más empleados públicos. Sí, empleado público nunca lo pones en estos segmentos, ¿no? El empleo público... pero caen en las clases medias, caen en las clases medias bajas cuando pierden el empleo. Sí, y pueden estar en una situación, claro, pero no estaban en esa situación. No, y sobre todo los provinciales, el empleo municipal, provincial. Sí. Eso se ha mantenido, digamos. Sí. El ajuste fue más que nada... Más del nacional, sí, pero tienden a estar en una situación de... Incluso también los jubilados, dentro de ese contexto. Sí. Pero, a ver, ahí es donde está la tensión, creo que macroeconómico-política que ustedes estaban mencionando. Porque si tuviese un motivo para que no haya devaluación y se esté controlando un poco todo este tema, es porque el nivel de actividad no crece, porque no hay inversión, porque no se está creando empleo, porque no hay recuperación del salario, y porque todo eso no está ocurriendo en el mercado por sí solo, y el gobierno quisiera que ocurra. Y como no está ocurriendo, y como lo que viene la dinámica es que estás perdiendo empleo y no se están recuperando, y los salarios no crecen por arriba de la inflación, y porque el consumo no reactiva, se está creando una situación de malestar social y político, justamente en un componente que es el voto duro de Milei. No, yo no te diría que el voto duro de Milei fue la clase alta, te diría que fue esa clase media. Esa media y media baja. Esa media baja. Entonces, en ese núcleo duro se está produciendo, que es muy heterogéneo también, pero se está produciendo un deterioro de su capacidad de consumo, donde cuánto es su capacidad, paciencia política para entender que esto puede durar 20 años más, ¿no? Para llegar a una salida. En principio entendió que esto no era fácil y aceptó el ajuste del 2024. Encontró y mostró Milei para esos segmentos que había esperanza en el 2025 y mostró una mejora, pero no está mostrando en el 2026 que esa mejora haya sido sostenible. A vos, en el 2026, primer trimestre, indicadores de pobreza por ingreso, que es la que mide el INDEC, ¿cómo te da? Te da 30% en el primer trimestre, lo cual comparado contra el cuarto te está dando casi lo mismo, 29, un poquito más, pero la importancia es la comparación no contra el cuarto, sino contra otro que no tenía aguinaldo. Primer trimestre del año pasado. O no, y el primero todavía te está dando baja, pero el tercero, que no tiene aguinaldo, te estaba dando 27%, lo cual... Estás en la medición del INDEC, digamos. Sí, ahora en la medición del INDEC. Porque si no, la que vos usás, que es otra distinta, pero la tendencia es la misma. Sí. Te está mostrando que la pobreza dejó de bajar y empezó a subir. El primer trimestre te estaría dando 30%, que lo compararías contra el tercero, sin aguinaldo, que te mostró el mejor momento, te estaría dando 27, 3 puntos. En buenas cuentas, desde el punto de vista numérico, para llamar la atención, más de 1 millón de personas, ¿bien? Cayeron en la pobreza en los últimos 3 meses. Segundo trimestre del 2026,
y la proyección es que te sigue aumentando. Ya no, porque ya no tenés aguinaldo, porque en realidad con el aguinaldo sería 32%, si lo hubiese sacado en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre, que ya no tenés aguinaldo, te está dando 33% aproximadamente, ¿no? Alrededor de esto. Es decir, llegó a un piso y primer semestre del año te está mostrando un aumento de la pobreza. ¿Y de quiénes son los que están más pobres? Otra vez, no son los segmentos más pobres que están protegidos por todo este sistema de regulación económica informal. Son los segmentos que están en esa zona gris, entre la formalidad y la informalidad, los que van perdiendo empleo formal, los que lo reemplazan por un empleo informal, de más baja calidad, de más uso intensivo de fuerza de trabajo o de fuerza de trabajo familiar, con menor remuneración horaria, pero entonces tienen que dedicarle más horas para conseguir la misma remuneración, con donde crece la competencia uberizada, todos empiezan a vender servicios de autónomos, cuentapropias informales, y todo esto produce que hay un techo a esa expansión de la informalidad en la clase media baja. Si no se dinamiza el consumo, y el consumo se va a dinamizar en la medida que los salarios formales crezcan por arriba de la inflación, o crean más empleo, las dos, o ambas cosas, o se crea más empleo formal, o se generan mejores salarios. No, aparte hay un límite a esa uberización. Lo veo cada vez que tengo que tomar un Uber o un Cabify, pues no agarré el auto, que es que hay una sobreoferta enorme y eso tira para abajo fuertemente los ingresos. Entonces ese sector de servicios que en algún momento podía significar una salida, hoy está con un problema. Lo mismo, yo a veces uso la economía de la anécdota, ¿no? Voy a cortar el pelo ahí a una barbería, que le mando un abrazo. Qué suerte a la gente. Tenemos, No. Tiene laburo, le da laburo. Ahí la 197, ¿viste? Ahí por la zona de Troncos del Talar, 127 de acceso Bancalari, que es bien popular, ¿no? Están los muchachos, digamos, que con la gorrita, digamos, escuchamos cumbia juntos, bueno. Y no, me cuentan, primero bajó mucho la actividad, y después se les complicó. Ahora vamos a hablar en tema de la carne, porque yo creo que el gobierno venía bien, mientras los alimentos, y en particular la carne, que tiene una ponderación muy grande, no subiera, ¿no? Cuando subió fuerte a partir de noviembre y en el verano, ahora se estabilizó, tuvo un impacto. Y lo otro, los servicios públicos, que el gobierno retomó quita de subsidios en febrero, y bueno, me cuentan muy preocupado con eso. Me dice, mirá, le llegó a mi abuela, bueno, hay que ver si hay una pérdida, 300.000 pesos, no queremos morir. Bueno, ese es un Estamos componente... con entonces, de hecho le escribí a Federico Aurelio y digo, che, fíjate el tema de impacto de servicios públicos en estos meses, ¿no? Que siguieron por arriba de la inflación. A ver, el hecho de que el INDEC no se haya actualizado el índice de precios con la nueva canasta, que pesa más servicios, explica esto. Incluso, a ver, nuestra corrección corrige eso, pero las correcciones, actualmente los datos que yo te estoy mencionando no los corrigen. En realidad, si tuvieras que corregirlo, ya tendrías 3 puntos más de pobreza que la que estás considerando, ¿no? Entonces, por esta actualización de tarifas. Pero más allá del indicador, porque no es que el fetiche del indicador, el tema es que de esto la expectativa, ¿cuál es? La expectativa en términos sociales es, yo voy a poder, de esa clase media estamos hablando, porque la clase superior, la clase media alta, media profesional, nosotros, te diría que podemos tener algunos problemas, pero no es grave, ¿bien? Más aún, hay quizás oportunidades dentro de estos contextos. Pero ese segmento no tiene capital de ahorro, no tiene capacidad no tiene un fondo de reserva, bien, sobre el cual depositar posibilidades de invertir y superar la situación o de estirar el proceso. Y yo creo que ahí hay una preocupación política por parte del gobierno que tiene que ver cómo llega a las elecciones el año que viene con ese segmento que es clave para ganar una elección o para definir una elección. Y el segundo punto, que ese segmento en su expectativa, yo te diría que ¿cuánto más plata quiere o cuánto más espera que sus hijos tengan un empleo? ¿Sabes qué? Creo que... ¿Tienen expectativa? Esa expectativa. Yo creo que eso es lo que esto va a cambiar
que esto va a cambiar, puede ser que ellos se podrían ajustar y decir, che, sigo ajustando, pero empezar a tener señales de crecimiento económico, que lo de Vaca Muerta no está en Neuquén, o lo del litio no está en Salta, Sí. que llega de alguna manera a los lugares donde la gente vive. ¿Eh? No, pero te das cuenta, no, y sobre todo te das cuenta que hay poca plata. Ayer estuvo acá con Serrucho. ¿Cómo se llaman los alfajores? Ale, date vuelta, por favor. Alfa Pampa. Sí, pasame uno que son riquísimos. Son buenísimos. Se convocó porque se le cayeron las ventas. Estaba con una deuda con el sistema financiero. Ahora después me voy a comer uno. Y de paso, vamos a contar otra pyme, Luz Azul, ¿no? Que está bárbara, todo bárbaro, pero también está peleando con las ventas. Consumo masivo vino para... está para abajo. Y eso se percibe. Se percibe y se... y el otro tema es el tema financiero, de lo que hablamos recién con Juan Pablo, ¿no? Las billeteras virtuales han popularizado el crédito, pero ya me parece... Hoy Carlos Pañi publica algo... Pañi cuenta que una explosión de crédito, nosotros lo vemos en la central de deudores del Banco Central, que marca que hay 20 millones de deudores, de los cuales hay más o menos 5,8 millones en mora más de 90 días. Son 2,5 millones casi más que hace un año. Sí. Pero eso es del Banco Central, no cuenta Fintech, porque creo que hay después en Fintech hay 1,5 millones más. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Hoy Pañi cuenta que hay un tema con todas las deudas informales y que ha habido hechos de inseguridad muy graves con cobradores que van a apretar. Sí, bueno, pedirle, pero que sufren hechos de violencia muy graves, digamos. Sí, ¿no? Sí. Con la financiera, que está lleno de financiera en el conurbano y demás. Ese tema del endeudamiento de las familias es un tema, y yo creo que hoy es muy popular, porque para ir a un banco necesitas cierta formalidad. Los que van al banco, por eso el problema que tienen, son los empleados públicos, que hay 70.000 menos, los 235.000 menos que hay de noviembre, asalariado privado registrado, esos son los típicos sujetos de crédito y jubilados, ¿no? Pero el tema de las billeteras de la Fintech y demás es todo el mundo, no hace falta con un DNI nada más. Tal cual. Sí. Y ahí hay tasas, bueno, que hoy están exorbitantes. Hoy Paula Macchi, ¿cuánto eran? A ver, mostraron ahí, yo vi costo financiero total 300%, 400%, ¿no? Sí, elevadísimo una cosa. Sí. Sigue muy, muy alto. Y la tasa nominal anual también, o sea, que eso después te eleva más aún el costo financiero total, pero tasas nominal anual del 80%, y eso te eleva después. Bien. 200, 300. Ahora lo mostramos. Cierro con vos, Agustín. ¿Qué es lo que ves para adelante? ¿Qué es lo que tendría que mejorar para que nuevamente vuelva a una tendencia de pobreza descendente? No, lo mencionamos. El gobierno dice la inflación, Mirá, tiene que bajar la inflación. El componente inflación es importante, pero no sé cuánto más va a poder generar la ventaja comparativa que generó hasta ahora. Porque una cosa es caer del 12 al 2. ¿Bien? Pero caer del 2 al 1, el peso relativo de eso es muy bajo, ¿no? De hecho, mostramos nosotros en nuestro estudio que la caída de los precios relativos a través de la inflación tuvo un componente en la caída de la pobreza. Pero esto se tendió a agotar. Claro. Y ya ahora es marginal la mejora. Que baje a 1,5 es marginal. No es que no produzca efecto, pero va a ser marginal, ¿no? ¿Y cuánto más pueden bajar los alimentos dentro de este contexto que estamos hablando macroeconómico, sin que al mismo tiempo afectes otros componentes de exportación, ¿no? Porque implicaría el tema de evaluación, ¿no? O incluso una sobrevaluación, pero ahí hay un componente macro que parece que no va a cambiar. Y la única, por eso digo que no sé si están rezando o qué es lo que están haciendo, pero básicamente lo que se espera es que la clase media saque los dólares, o los empresarios inviertan, y que haya
haya confianza, y eso, ustedes saben más, no está ocurriendo todavía, porque lo que se requiere es más empleos, no hablemos de más salario, más empleos, o al empleo existente una mejora real de la remuneración que mejore la capacidad de consumo del 30% de los trabajadores incluidos. Y que sean consumidores y otra vez se recupere el crédito. Sí, de esa clase media baja. Esa es la clase media baja que a veces cae en la pobreza o sale de la pobreza, ¿no? Los que están abajo y que el gobierno y te diría cuida, que ¿no? dentro de esto, ¿qué hubo dentro? Una ola de emprendedores que confiaron en este gobierno, ¿eh? Del 2024 acá, una ola de emprendedores que se lanzaron a hacer 1000 cosas. No sé si los alfajores cuando estaban haciéndose, y están en la lona. Sí. ¿Bien? Entonces, esa capacidad emprendedora que tiene la sociedad argentina, que de clases medias bajas, debería ser potenciada. Este es el punto que, si vos me preguntaste qué, es ahí, y eso es crédito y es consumo en mercado interno. Vos sabés que, y gracias Agustín como siempre por sumarte al stream de Hora Play, vos sabés que esta discusión que teníamos si el gobierno deja flotar más el dólar o no, y si la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿qué problema tenés que te suban un poco los transables porque podés tener ajustes? La teoría, ¿no? La teoría, lo que decías tú, Seneger. Yo creo que el gobierno es consciente que la suba del tipo de cambio te sube todos los transables, los alimentos, más allá de que si vos el modelo funciona, te acelera muy poquito la inflación en el margen, pero sí el precio de los alimentos, y esto impacta en estos sectores que vos contabas. Exactamente. El gobierno es consciente de que y que eso le pasó el año pasado. Yo creo que es un poquito lo que cuando el dólar se fue de 1000 ustedes a estaban 1500, hablando de esto, yo dije acá hay un problema político, socioeconómico político, ¿bien? Sí. Bueno, pero que es la de siempre, el paper de Gerchunov con el tema de alimentos caros o baratos, atraso cambiario o dólar alto, ¿no? Mira, se le fue la mano en el 25. Sí. No había condiciones para la burbuja de consumo que se generó. Se le fue la mano. ¿Bien? Y ahora lo que quieren es regularlo. Ahora no pueden ajustar tanto. Hay un año electoral. Entonces, tiene que ir un equilibrio muy inestable. No, pero por eso lo que le garantiza mínimamente la estabilidad, vos decís, pero perdés empleo. Sí, pero me sube el precio de los alimentos y tengo un problema social mayor. Exactamente. Es un poco el razonamiento. Sí. Agustín, gracias gracias a ustedes por sumarte. Felicitaciones, Maxi, por el trabajo. Bueno, gracias. Igualmente, nos elogiamos mutuamente. Pero si